Buenos días. Muy agradecida por la invitación al comité organizador a hablar sobre este tema que tanto me apasiona. Vengo trabajando con la ecografía Point of Care desde que empecé cuidados intensivos, hace aproximadamente 10 años que lo utilizo. Fui tratando de perfeccionar y pude ver que realmente tiene cabida y utilidad en varios ámbitos. Y hoy me toca compartir un poco con ustedes con este tema que nos atrae el día de hoy. Entonces, hablar de point of care, ecografía o ecografía en el punto de atención en pacientes con hipertensión arterial, tratando de ver un poco lo que la presión arterial no nos muestra a simple vista. Y para poder ilustrar eso, elegí esta obra de René Magritte, que es un artista belga. Tuve la oportunidad de conocer el museo y dentro de esta serie de obras de 1835 en realidad, lo que trataba de hablar es que no todo lo que vemos es lo que realmente existe. Siempre hay algo a más que nosotros no podemos ver y básicamente Point of Care, ecografía, nos ayuda a ver lo que la hipertensión arterial deja de huella en los órganos diana, porque nosotros podemos tener la presión arterial como una cifra tensional. Sin embargo, esa cifra tensional tiene un impacto diferente de acuerdo a las huellas que va dejando en cada paciente. Anteriormente llegábamos un poquito tarde con nuestra semiología y dependíamos a veces, y seguimos dependiendo, de estudios donde el paciente no siempre puede tenerlos a mano. Sin embargo, la ecografía nos permite ampliar un poco nuestro examen físico y poder detectar ese impacto y esa huella que la presión arterial va dejando en nuestros pacientes. Entonces, me gustaría pasear un poco por algunos conceptos aquí con ustedes el día de hoy, hablar de lo que es ecografía point of care, ver un poquito el concepto de daño subclínico y cómo eso puede reclasificar el paciente, ver la hipertensión arterial y dificultad respiratoria realmente se puede atribuir a sintomatología de un daño de un órgano que ya está dañado por la hipertensión, hablar de congestión, un paseo global cualitativo de la función sistólica y diastólica, cuya repercusión sabemos que es relevante en cuanto a pronóstico en nuestros pacientes, y ver un poco en cuanto a diagnósticos diferenciales, valvulopatías, entre otros. Entonces, empezar a hablar aquí y solo mencionar de que no va acorde con esta charla, con lo que yo trabajo, trato aquí de poner un poquito de evidencia científica para que esto sea útil y decir que desde 2018 que salió esta publicación en el New England, ecografía Point of Care es nuestro quinto pilar de semiología, es nuestro examen físico que está extendido. Estamos acostumbrados a ocultar al paciente, estamos acostumbrados a revisar al paciente, pero nosotros también tenemos que insonar a ese paciente, ya que eso nos puede brindar y aportar otros datos, y en hipertensión no es diferente. Este que es el padre, considerado como el padre del POCUS, sus primeras publicaciones después de 13 años de estudio, y yo diría 13 años donde le rechazaron, una persona muy amable, por cierto, cuando tuve la oportunidad de trabajar con él y compartir con él, me comentaba de que varias personas creían que era imposible tener un ecógrafo así como tener un estetoscopio, y hoy en día la verdad que eso es algo del día a día. Esto que es una guía que se publicó el año pasado, la Sociedad Europea de Cardiología junto con la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular y Cuidados Críticos Cardiológicos, hace como una diferenciación en lo que sería ecografía, ecocardiograma, focus y aquí el point of care, que es más bien bedside o en la cabecera de nuestro paciente. El focus es útil, no necesariamente porque es limitado, nosotros debemos excluirlo. Y recordar que eso no excluye que a veces tengamos que remitir al paciente junto al especialista en ecocardiografía o el especialista en imágenes, pero nunca retrasar una evaluación inicial. Nosotros no dejamos de auscultar a nuestros pacientes cuando los vemos y no deberíamos dejar de insonar, ya que eso nos puede brindar algo extra. Entonces, como le decía, no todo está visible y ese focus nos permite ver mucho más allá del órgano que nosotros podemos explorar simplemente con interrogar y examinar de forma burda a nuestro paciente. La ecografía nos permite diferenciar si esas dos cifras tensionales realmente se trata de un mismo paciente, ya que esa misma presión arterial puede evidenciar un daño diferente en otro y eso repercute en cuanto a su pronóstico. Lógico, sabemos que no se diagnostica hipertensión arterial con ecografía, pero sí sabemos que esa cifra de presión arterial deja una huella y la ecografía nos permite evaluar esos hallazgos.
Esta guía que salió de este año, del síndrome cardiorrenometabólico, que creo que está bastante en boga, venimos hablando y escuchando por todos lados, me llama la atención que tratan de clasificar de una forma distinta y si nos fijamos, ellos hablan de estadios. Y en este estadio, donde el síndrome tiene daño subclínico, ese paciente puede tener un daño orgánico cardiovascular sin que eso represente sintomatología en el paciente. Esta semana pude charlar con un excelente cardiólogo y colega de mi ciudad, doctor Juan Pérez, probablemente lo conocen. Me evaluó un paciente y me dice, era un paciente muy joven, 38 años, que vino con una hipertensión arterial bastante llamativa. Entonces él vino como que obligado, porque dice, no, estaba nervioso, doctor, y me subió un poco la presión por los nervios. Frase muy popular en nuestro país, por cierto, ¿no? Entonces él lo sentó al paciente y le hace una evaluación y detectó placas en las carótidas. Detectó una disfunción diastólica en ese paciente, que a simple vista no tenía nada, y obviamente en el retorno de todos sus exámenes complementarios, ese paciente tenía hipertrigliceridemia. Cuando nos detallamos en su índice de masa y en otros parámetros también estaba alterado. Y estamos hablando de un paciente que pasaría de ser solamente un sobrepeso o quizá un estadio 2 por la hipertensión a un paciente que ya tiene un daño subclínico y, ¿por qué no decirlo clínico? Porque al interrogar probablemente tenía más síntomas. Toda esa reclasificación se tiene que reestructurar y hablamos bastante del daño orgánico mediado por la presión arterial. Es cierto, un electrocardiograma es sensacional cuando nosotros logramos identificar el mayor impacto y lo que sabemos que sí tiene cambio en el pronóstico, que es la hipertrofia de ventrículo, ¿cierto? Pero ¿y si el electro no nos dice nada? ¿Será que ese paciente realmente no tiene hipertrofia de ventrículo? La Sociedad Americana recomienda un ecocardiograma formal, pero haciendo ecografía point of care nosotros podemos ver esa hipertrofia de ventrículo en la primera consulta. Y si mi paciente tiene dificultad respiratoria, además de adicionar una evaluación rápida del ventrículo izquierdo y de demás cavidades en ese paciente, nosotros extendemos con el mismo transductor inclusive una evaluación pulmonar y nos permite ver lo que conocemos como líneas B. Todavía escucho, líneas B, hay que hacerle diurético a ese paciente que está congesto. Y si afinamos un poco nuestro conocimiento, podemos ver, yo lo veo a diario porque estoy en unidad de cuidados intensivos, entonces mi paciente a veces con líneas B en realidad tiene una irregularidad y ese paciente tiene un cuadro intersticial. Mi paciente con líneas B a veces no tiene una sobrecarga y más bien tiene una repercusión inflamatoria. Yo correlaciono los hallazgos de disfunción diastólica y las líneas B en mi paciente y también eso me permite llegar a un diagnóstico diferencial. La ecografía pulmonar, fíjense que estas son imágenes adquiridas con un equipo mío particular de bolsillo que tiene inteligencia artificial que me puede estimar o cuantificar esas líneas B en un espacio, pero a veces no la necesitamos. Nosotros podemos ver que este paciente está con bastante líneas B. Cuando veo de este lado tiene un derrame pleural aquí en relación con la víscera y extendiendo un poco más yo puedo ver que este hallazgo acá de este lado es un broncograma aéreo. Entonces, más que un derrame pleural por congestión, ese paciente está con una neumonía en esa base derecha, que sabemos que a veces le ayuda a descompensar. Entonces, nos sirve diagnóstico diferencial. En un paciente que viene con el histórico de dificultad respiratoria, muy probablemente escucharon hablar justamente del profesor Lichtenstein, esto que es el protocolo Blue, que se hace en la cabecera del paciente con una veracidad y acuracia de 91%, 9 de cada 10 pacientes con disnea aguda, que yo le aplico este protocolo, puedo llegar a un diagnóstico. Y eso es genial porque voy a combinar hallazgos como trombosis venosa profunda. A mí no se me ocurriría hacer eso cuando estaba en la residencia. Teníamos que esperar que el vascular llegue a hacer una ecografía y a veces nunca llegaba. Y nos quedamos en la duda, íbamos a pelear por una angiotomografía y hoy puedo integrar todo eso en la cabecera de mi paciente. La otra utilidad que tenemos, paciente, que yo puedo tipificar justamente esa cantidad de líneas B y se utiliza y está validado, esto publicado en una revista brasilera y habla un poquito de la cantidad de líneas B para diagnóstico, si ellas están bilaterales. Y yo muchas veces le enseño a los chicos que líneas B podemos comparar con crepitantes
Y sabemos bien que crepitantes no solamente están en insuficiencia cardíaca, están en la neumonía, están en la fibrosis, pero crepitantes que van variando y modificándose con un balance hídrico negativo, con certeza nos habla de que la furosemida tuvo el impacto en ese crepitante. ¿Qué sucede? Que la sensibilidad diagnóstica de una auscultación pulmonar no pasa de 35%. Y la sensibilidad de líneas B en la ecografía es de 90%. Todos tenemos pacientes con un índice de masa corporal aumentado, aquel tejido adiposo donde le ponemos al estetoscopio y se quedó en el tejido adiposo, no escuchamos ni el murmullo vesicular. La ecografía supera esa barrera ampliamente. Además, les decía, podemos hacer una evaluación cualitativa. Este fue un paciente de la sala de clínica médica que ingresa con tos, un poco de dificultad respiratoria, en realidad era tos seca, pero hoy en día toser un poquito en una urgencia y uno ya se gana ceftriaxona levo. Y cuando el paciente viene con tos y disnea, alguien le mira y le dice, vamos a hacerle una hidro porque cocinaba leña también ese paciente, y un poquito de salbutamol y furosemida, y que tire la primera piedra al que nunca hizo eso, porque en algún momento todos tuvimos que hacer un poco de todo. La ecografía nos permite una precisión diagnóstica y por ende una precisión terapéutica en el paciente. Repito, una evaluación cualitativa cuando yo veo esta hipocontractilidad, este septo y esta pared lateral que no se está engrosando para nada, esta válvula anterior que no tiene contacto prácticamente. No estoy haciendo una medición de precisión, pero a simple vista puedo ver que este paciente, sumado a una vena cava túrgida, el paciente estaba en ventilación espontánea, sin variabilidad, probablemente se trata de una insuficiencia cardíaca. El año pasado me pidieron hablar de disfunción diastólica y un mes antes me complican la guía de disfunción diastólica que quise desistir de la charla y dije socorro, no sé cómo hablar de todo eso porque me piden strain y comencé a hablar con otras personas y dije ¿quién hace strain de aurícula izquierda de rutina? Porque yo nunca vi en un informe del día a día. Me dice no Zulmi, eso hay que mandar a otro lugar y pedir. Caramba, entonces no soy solamente yo que estoy un poquito por fuera. Seguimos utilizando lo convencional del flujo transmitral, tanto con el Doppler pulsado como con el Doppler tisular, y todos llegamos a conocer aquella relación de E' y recuerdo también que cuando pedí al cardiólogo, favor evaluar Doppler tisular, pensaba que era un equipo diferente, que llevaba una preparación distinta y mis jefes en la residencia me decían, necesitamos la evaluación sí o sí de disfunción diastólica y teníamos que pedir. Y hoy en día veo que se puede hacer en la cabecera del paciente y veo que nosotros podemos tener por lo menos un conocimiento. Es cierto, evaluar el volumen de aurícula izquierda a veces tiene más impacto inclusive pronóstico que la propia hipertrofia de ventrículo y eso también dependiendo un poquito más de destreza podemos hacerlo. Acá ya no me meto, ok, esta no es mi área, trato de evaluar siempre que se puede. Esto sí, ya le solicito ayuda al colega con más expertise. Pero entonces, saber que disfunción diastólica sumado a hipertensión tiene impacto, estiro un poquito de arena hacia mi camión porque esta es mi área, cuidados críticos, cambia el pronóstico de muchas enfermedades. Relación E' aumenta mortalidad en nuestros pacientes si ella está realmente aumentada. No hay un protocolo POCUS específico que me permita diagnosticar disfunción diastólica, no está validado, pero esto del 2017, inclusive utilizando la guía anterior, habla de combinar esos hallazgos. Entonces, cuando yo tengo una E', ¿qué medio puedo correlacionar con mi presión capilar pulmonar en el Swan-Ganz que utilizo? ¿Sí? Y ver que ese paciente podría tener presión de aurícula izquierda elevada. Yo en POCUS sí puedo hacer esto. 3 imágenes que se obtienen en la cabecera del paciente. Tengo por aquí líneas B que recién hablamos, que me habla de congestión pulmonar, una regurgitación tricuspidea que probablemente me esté hablando de ese impacto de presión de arteria pulmonar y una dilatación de aurícula izquierda. Todo eso en la cabecera del paciente y yo puedo saber caramba, esta hipertrofia de ventrículo, sumado a una E' aumentada, probablemente se trate de un paciente sintomático o no que ya tenga un daño en órgano blanco, que es bastante común. La ecografía nos permite pasear por todas esas cámaras
y creo que me quedaría una mañana entera si tendría que desglosar cada uno de los hallazgos, trabajar un poco con Vexus, probablemente escucharon hablar sobre, ver y cuantificar congestión venosa, que hoy en día también es frecuente tratar de titularla, e inclusive yo la utilizo para guiar ultrafiltrado a mis pacientes, tirando también y hablando con mis colegas de nefro, ver un poquito la función sistólica, y aprovecho esta imagen interesante porque fue un paper del año pasado para hacer referencia en realidad el hallazgo fundamental y la meta de este estudio era el impacto en las placas de ateroma con mantener al paciente en cifras tensionales en rango, y se vio una reducción del riesgo de 10% si le manteníamos al paciente en cifras normales. Y voy a utilizar esta imagen para lo opuesto. Si el paciente no logra controlar la presión, yo realmente puedo cuantificar y estadiar que tiene daño vascular. Nos paseamos por válvulas y acá sospechar de que fuera algo cardíaco. Tuve el hallazgo bastante compatible, una estenosis mitral por fiebre reumática que todavía vemos en el día a día. Todo esto, gente, si se fijan, con un equipo portátil en la cabecera del paciente. Imágenes que yo obtuve con mis pacientes. Yo no soy cardióloga ni ecocardiografista, pero hago esto todos los días desde hace 10 años y uno va adquiriendo la capacidad. Porque sea algo en la cabecera y algo sencillo y limitado, no necesita que se tiene que hacer de mala forma, ¿cierto? Hay que ver. De otro paciente que le drenamos un derrame pericárdico y cuando fui a ver me llamó la atención esta falla de insuficiencia aórtica. Seguimos hablando y fíjense, un flap de disección en mi paciente. Eso también me ayuda a diagnósticos diferenciales y logramos diagnosticar en la cabecera del paciente. Cierro un poco en honor al tiempo mencionando de que el otro órgano bastante afectado es el riñón y nosotros también podemos ver muchos hallazgos que nos permiten titular. Esto que sería la relación córtico-medular y esa diferenciación. Utilizamos una buena ventana, inclusive la del FEST, hacemos una medida si logramos identificar los pilares mejor, cambios en la ecogenicidad. Aquí yo puedo ver que esta ecogenicidad es diferente a esta y cierro con los mensajes para llevar a la casa. La ecografía nos permite evaluar y ver un poco más allá que una cifra tensional, estratificar a mi paciente y poder ver la repercusión en los daños de órgano blanco que esa cifra no controlada pudiera llegar a causar. Paseándonos por todo esto que tratamos de pincelar al día de hoy, les agradezco inmensamente su atención, dejando una imagen de mi querido departamento. Muchas gracias. Gracias, doctora Zulmi Aranda. A continuación, para continuar con la mesa conjunta de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, tenemos al doctor José Candia. Él es especialista en Medicina Interna y Cardiología por la Universidad Nacional de Asunción, formado en cuidados intensivos cardiovasculares en la Universidad Claude Bernard de Francia, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del Hospital de Clínicas, coordinador académico del posgrado de la Universidad Nacional de Asunción y director del Consejo de Cuidados Intensivos Cardiovasculares y secretario de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Él nos hablará de hipertensión arterial y enfermedad coronaria crónica, metas tensionales y riesgo de hipotensión. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Me pidieron hablar de hipertensión arterial y enfermedad coronaria crónica, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cuáles son las metas tensionales y el riesgo de hipotensión en este grupo de pacientes. Para empezar esta charla me gustaría iniciar con un cuadro clínico porque esto es bastante frecuente. Esto es algo que vemos todos los días, no solamente cardiólogos, sino internistas, especialistas en medicina familiar y otras especialidades, ¿verdad? Entonces, si tenemos un paciente, un varón de 68 años que llega a la consulta con una historia de un infarto previo
y con una angioplastia coronaria que se había realizado hace 4 años, llega el paciente asintomático, sin angina y sin disnea. Nosotros lo evaluamos y nos cuenta que está con un tratamiento con enalapril 10 miligramos días, bisoprolol 5 miligramos día y la presión arterial en el consultorio es de 132/66. Él refiere que en promedio tiene una presión arterial domiciliaria de 130/64 con función renal y electrolitos normales y un electrocardiograma normal. Nos trae un estudio de ecocardiografía en el que habla de una fracción de eyección del 55% y solamente una hipoquinesia inferolateral basal residual, ¿verdad? No hay hipertrofia significativa. Entonces, en este paciente lo que tenemos que plantearnos, aparte del tratamiento que él ya viene recibiendo para su cardiopatía isquémica, es cómo tratamos. Bueno, acá hubo un problema parece con la imagen. Bueno, básicamente la idea de esto era cuáles son las opciones terapéuticas que nosotros tenemos, ¿verdad? Primero que nada, la primera opción sería incrementar el tratamiento antihipertensivo para llegar a una meta de presión arterial sistólica menor a 120, ¿verdad? Mantener el tratamiento que está recibiendo el paciente, reevaluarlo en próximas consultas y aumentar el tratamiento si es que la presión está por encima de 150, 160 o disminuir el tratamiento antihipertensivo que está recibiendo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un análisis exhaustivo, ¿verdad?, acerca de la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, ¿verdad? Decir que simplemente son dos factores de riesgo que se asocian, bueno, no es tanto así, ¿verdad? Es un poco más complejo de lo que parece. La hipertensión arterial de por sí produce un remodelado estructural y funcional del corazón y la vasculatura, ¿verdad? Esto, obviamente, en la hipertensión arterial crónica se desencadenan muchos mecanismos neurohormonales como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Otros mecanismos neurohormonales, la disminución del óxido nítrico, un desbalance entre lo que es vasoconstricción y vasodilatación. Eso lleva a una disfunción microvascular y una alteración en la demanda en el aporte y en la demanda de oxígeno. Entonces esto, sumado a la hipertrofia ventricular, ¿verdad?, puede generarnos problemas a la hora de iniciar un tratamiento antihipertensivo. Lo que más tenemos que tener en cuenta aquí en estos pacientes es que la reserva de flujo coronaria probablemente ya se encuentra alterada por más de que nosotros, por ejemplo, no tengamos lesiones epicáricas, ¿verdad? O sea, la hipertensión arterial de por sí ya nos genera alteraciones en la microcirculación, ¿verdad? ¿Qué pasó acá con la... Esto era para mostrar un poquito algunas cifras, ¿verdad?, en la que el 25% de los pacientes, ¿verdad?, con hipertensión arterial, ¿verdad?, son cifras epidemiológicas, ¿verdad? El 50% de los pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular o un stroke, esto fue debido a la hipertensión arterial. El punto de esta diapositiva... Bueno, el punto de esta diapositiva era demostrar que la hipertensión arterial es un factor de riesgo potencialmente tratable y que es, como les explico, es responsable de una alta cantidad de eventos cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, la idea en este sentido es que tratar la hipertensión arterial puede disminuir notablemente los eventos cardiovasculares, ¿verdad? Creo que aquí van a... Problemas técnicos. Bueno, hablando un poquito de epidemiología, bueno, sabemos que la enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de muerte cardiovascular a nivel mundial, ¿verdad? Representa
población grande, heterogénea. Hay pacientes con enfermedad coronaria obstructiva y no obstructiva, aquellos que han tenido un infarto previo o aquellos que han sido revascularizados o no, ¿verdad? El valor que le estaba mencionando era que el 25% de los eventos cardiovasculares, incluyendo enfermedad coronaria, revascularización, ictus e insuficiencia cardíaca, fueron atribuibles a la hipertensión. Ahora, antes de hablar un poquito de lo que son las metas tensionales, tenemos que hablar de cuál es la realidad, ¿verdad? Este estudio es un estudio observacional, el EuroAspire, que estudia a los pacientes con enfermedad coronaria y trató de determinar cuál es la situación actual en estos pacientes. Si ustedes se fijan, las metas tensionales, ¿verdad? Sí, en lo que se encuentra en verde en esta diapositiva, ¿verdad? Nosotros encontramos que solamente aproximadamente un 29% de los pacientes con enfermedad coronaria tienen cifras tensionales menores a 130. Esto es un registro europeo. Si es que nosotros aumentamos ese valor, digamos, ¿verdad? Para ir a algo que es un poquito más la realidad, de una presión arterial alrededor de 140-90, nosotros tenemos que 4 de cada 10 pacientes no tienen esa cifra tensional objetivo, ¿verdad? Entonces, antes de hablar un poquito a lo que tenemos que llegar, tenemos que ver la realidad, ¿verdad? Y la realidad va muy lejos de esto, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que debemos hacernos es si en el paciente coronario bajar la presión arterial es beneficioso, ¿verdad? Y esto parece un poco lógico, ¿verdad? Esto nosotros podemos extrapolar de todos los estudios que se realizaron en hipertensión arterial y veremos que la relación entre la presión arterial y el riesgo cardiovascular es continua, ¿verdad? Mayor presión arterial, mayor riesgo de eventos, ¿verdad? Y también está demostrado que en los pacientes con enfermedad coronaria disminuir la presión arterial por debajo de 130 milímetros de mercurio obviamente disminuye los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una salvedad, ¿verdad? De que esto nosotros debemos equilibrarlo con la tolerabilidad del paciente y el riesgo de hipotensión, y es eso lo que quiero pasar un poquito a explicarle, ¿verdad? Este es el artículo, el estudio Sprint, que yo creo que se habrá mencionado ya en varias diapositivas desde que empezó este congreso, ¿verdad? Pero es nada más que para ir mostrando que un análisis, que un tratamiento intensivo en pacientes con alto riesgo cardiovascular disminuye la mortalidad, ¿verdad? Este estudio buscó metas en un tratamiento estándar por debajo de 140 y en un tratamiento intensivo por debajo de 120 milímetros de mercurio y vemos que disminuyó la cantidad de eventos. Ahora, si hablamos específicamente de los pacientes coronarios, el beneficio también es observable, pero es en menor cuantía con respecto a los otros grupos poblacionales, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Por qué bajar la presión arterial hasta límites menor a 120 no nos da el mismo beneficio que en otras poblaciones, ¿verdad? Y es aquí donde nace este concepto que es el concepto de la curva J, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes coronarios, ¿verdad? Cuanto más bajo, esto deja de ser mejor. Y esto es lo que se demostró en este estudio, es un estudio observacional, que es el estudio Clarify, en el cual muestra que reducir la presión arterial en los pacientes con enfermedad coronaria produce un beneficio, pero produce un beneficio hasta cierto punto. Si se fijan en esta curva de presión sistólica, la curva de presión sistólica, si nosotros reducimos la presión arterial desde 160, 150, 140, nosotros vamos obteniendo un beneficio en términos de mortalidad, pero una vez que bajamos por debajo de esto, la cifra de esto nuevamente aumenta el riesgo, ¿verdad? Y no solamente en términos de presión arterial sistólica, sino que también en presión arterial diastólica. Una reducción de la presión arterial diastólica por debajo de 70 milímetros de mercurio puede resultar perjudicial, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué reducir la presión a un valor tan bajo puede generar otro tipo de eventos en estos pacientes? Y es porque, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la perfusión coronaria obviamente se produce en diástole, ¿verdad? Estos pacientes que ya tienen una enfermedad coronaria, pacientes hipertensos de larga data, que tienen alteración en la microcirculación y que ya tienen una disfunción en términos de aporte y demanda, ¿verdad? Reducir la presión arterial diastólica por debajo de ese número puede ya tener efectos sobre la perfusión coronaria y es eso lo que demostró este estudio, ¿verdad? Entonces,
Los problemas técnicos básicamente es en los pacientes, lo que está demostrado en los pacientes hipertensos con enfermedad coronaria, reducir la presión arterial tiene un efecto beneficioso, ¿verdad? Pero reducir la presión arterial por encima de lo que está recomendado, eso ya puede ser dañino y tiene relación con todo lo que expliqué previamente, ¿verdad? Entonces, una presión arterial diastólica muy baja, por debajo de 60 a 70 milímetros de mercurio, entonces eso puede ser dañino y es ahí donde nosotros debemos ir a evaluar todas estas variables que se observan en esta figura, ¿verdad? En los pacientes que acuden por consultorio, nosotros debemos controlar la presión arterial, ver si es que hay síntomas de ortostatismo, tener en cuenta otras comorbilidades como la enfermedad renal, la diabetes, ¿verdad? Observar si el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, obviamente en estos pacientes coronarios con una hipertrofia ventricular izquierda, muy importante reducir la presión arterial, sobre todo la diastólica, por debajo de este valor puede tener efectos sobre la perfusión coronaria, teniendo en cuenta la reserva de flujo coronaria que está alterada en estos pacientes, ¿verdad? Y también otros factores a tener en cuenta son la edad avanzada y la fragilidad, ¿verdad? Bueno, básicamente los objetivos de presión arterial entre la europea y la americana convergen en una cifra que debe ser menor a 130 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica que debe estar por debajo alrededor de 80 milímetros de mercurio. Lo importante aquí es verificar la tolerancia de estos pacientes, si es que estos pacientes tienen hipotensión ortostática, como menciona ahí, ¿verdad? Y el control de la función renal y de los electrolitos, ¿verdad? Entonces, básicamente en este paciente que habíamos comentado al inicio que estaba con este tratamiento, la recomendación es no modificar el tratamiento. Si bien nosotros vemos que la presión arterial sistólica está en 130 milímetros, 132 milímetros de mercurio, si nosotros seguimos lo que nos recomienda las guías, diríamos, bueno, está por encima del objetivo, deberíamos de reducirlo, pero hay un valor que hay que tener en cuenta aquí, que la presión arterial diastólica está en 66 milímetros de mercurio, el paciente está tolerando bien, entonces por tanto continuamos con esta terapéutica, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos todo esto en la práctica, ¿verdad? Lo que debemos definir es hasta dónde debemos bajar la presión arterial, ¿verdad? Y para eso nosotros sabemos que reducir la presión arterial reduce el riesgo cardiovascular. Pero más bajo no significa necesariamente mejor como en otras poblaciones, ¿verdad? Entonces, la enfermedad coronaria, especialmente con presión arterial diastólica muy baja, hipertrofia ventricular izquierda o disfunción microvascular, ¿verdad? Puede reducir ese margen de seguridad que nosotros tenemos frente a la hipotensión. Entonces el objetivo debe ser intensivo, pero a la vez individualizado. Mantener sistólica entre 120 y 129 según recomiendan las guías europeas y americanas, si es que es tolerada, y evitando convertir la prevención cardiovascular en hipotensión sintomática o daño orgánico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Candia. Increíble, a pesar de los problemas técnicos pudo dar su charla. Ahora queremos presentar al doctor Gustavo Olmedo, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y también paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, fellow de la Sociedad Paraguaya, de la Sociedad Europea de Cardiología y el American College of Cardiology, y también actualmente es el presidente del Tribunal de Acreditación de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Buenos días a todos, agradezco antes de comenzar al comité organizador por su amable invitación a esta charla. Este es un tema que estamos viendo todos los días, realmente es un problema en el día a día, en la práctica, porque fíjense estos registros del ministerio, la alta prevalencia de problemas cardiovasculares, una principal causa de mortalidad en nuestro país, y esto va creciendo. Cada día tenemos más, estos números son reales, y tenemos sobre todo esto, fíjense la prevalencia de hipertensión y diabetes en la población general. 41% del nombre, uno diría, bueno,
midieron mal el sistema de medición, pero todo lo que estamos en consultorio sabemos que la mayoría de nuestros pacientes tienen hipertensión arterial y muchas veces asociada a dislipidemia. Eso es una realidad en nuestro país. Esto es elevado y esto favorece el desarrollo posteriormente de lo que es la insuficiencia cardíaca. Esta es la segunda definición de la insuficiencia cardíaca. La definición universal no varía mucho. Lógicamente, los síntomas de insuficiencia cardíaca todos conocemos, asociados a elevación de los espectros natriuréticos y un daño estructural. Pero lo que es muy importante de esta nueva definición es esto. Enfatiza, los estadios son los mismos, pero enfatiza mucho en este estadio, en la prevención, antes que el paciente tenga daños subclínicos o daños clínicos, daños estructurales, antes que el paciente se nos complique básicamente. Entonces, este estadio es muy importante en la prevención, antes que tenga un factor de riesgo, o factores de riesgo ya, antes que haya un daño estructural, una disfunción ventricular. Así que podemos dividir esta charla en dos partes. El tratamiento antes que el paciente llegue a la insuficiencia cardíaca, que es el camino de todos estos pacientes que tienen factores de riesgo, como les estuve mostrando. También es importante reconocer, la insuficiencia cardíaca no es una cifra y bueno, este tiene fracción de eyección reducida, este está más o menos alterada, este tiene preservado. ¿Por qué? Porque esto es dinámico, es totalmente dinámico. El paciente que tiene fracción de eyección preservada hoy raramente termina así. Este paciente lleva a un deterioro de la función ventricular izquierda. Esto se discute mucho cómo se mide, si uno mide por medicina nuclear, si mide por resonancia magnética, si mide por ecocardiografía, cómo se mide en la ecocardiografía. Recuerden que la ecocardiografía por T-Hall no es la 100%, si uno mide por ecografía 3D, o sea, tiene muchas aristas. ¿Cuál es el valor? Difieren en los hombres y difieren en las mujeres. Las mujeres tienen mejor función ventricular, tienen otro tipo de ventrículo, tienen mayor strain negativo. Por eso se reconoce que hay el valor de corte es mayor en las mujeres, es mayor en las mujeres con respecto al hombre. El límite de normalidad es mayor en la mujer con respecto al hombre. También se tiene un impacto en la medicación, como más posteriormente. Por debajo del 50%, raramente la reacción de eyección es normal. Esto también es muy importante. De los pacientes que van a desarrollar enfermedad, insuficiencia cardíaca, la gran mayoría tiene una comorbilidad o una coocurrencia de morbilidad. Es hipertenso, es diabético, es fumador, es dislipidémico, o sea, nunca está sola un solo factor de riesgo. Casi prácticamente más de 3/4 partes de los pacientes tienen asociados varios factores de riesgo. Y esto nos lleva a lo que está en boga hoy. El famoso sistema cardiorrenal metabólico, hay guías recientes. Esto comienza acá, con los factores de riesgo, la disfunción endotelial, que nos va a dar toda esta cascada que va a terminar en la muerte cardiovascular. Por eso es importante cortar este círculo vicioso acá. Cuando comienza acá, estamos actuando ya sobre las complicaciones. Vamos un paso atrás. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, versión de eyección preservada, es prácticamente, las características son las mismas, la sintomatología de disnea, de falta de la capacidad de hacer una actividad física usual, es la misma entre las dos insuficiencias, pero fíjense la prevalencia en el sexo femenino con respecto a la fracción de eyección reducida, la hipertensión, la alta prevalencia en esta patología, es muy, muy prevalente y podemos decir, insuficiencia cardíaca versión de eyección preservada, la gran mayoría mujeres. ¿Por qué? Tiene mayor disfunción microvascular coronaria, eso lleva a una mayor disfunción endotelial, mayor rigidez. Son pacientes generalmente postmenopáusicas, pierden la ayuda que le dan los estrógenos a las mujeres. Una remodelación concéntrica, niveles más bajos pro-BNP con respecto a los hombres y hay mayor disfunción, peor utilización del oxígeno y hay algunos factores de riesgo que son propios de la mujer, aparte de la mayor prevalencia de los factores de riesgo tradicionales, diabetes, hipertensión, la eclampsia, el ovario poliquístico se discute, son causas que predominan, son únicas en las mujeres y lógicamente tienen un peso en el desarrollo y la insuficiencia cardíaca con eyección preservada. Petro Cándido nos mostró ya un poco de esto. El modelo fisiopatológico parece ser muy simple. Uno tiene hipertensión, hay una hipertrofia, una fibrosis, ya la disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque el ventrículo va
va desfalleciendo con el tiempo, aumenta la presión de llenado y tenemos la insuficiencia cardíaca, presión de eyección preservada. Este modelo sencillo, es totalmente físico, hipertensión, hipertrofia, sobrecarga, falla. Pero y esto nos va a dar lo que vemos después, se traduce en la ecocardiografía, la relación de las presiones de llenado, en la presión de fin de diástole en la determinación te da por Swan o por la presión de fin de diástole por cateterismo. Esta curva desplazada hacia la izquierda, a un cierto grado de volumen con respecto a la fracción de eyección reducida, mayores niveles de presiones telediastólicas. Pero en realidad que el proceso es mucho más complejo. Esta es una enfermedad, un síndrome complejísimo, donde hay una disminución de la reserva sistólica, la biodisponibilidad del óxido nítrico, disfunción vascular, alguien habló del strain de la aurícula izquierda, esto está tenemos que hacer cada vez más, es cierto que la dilatación nos permite ver, pero la reserva de la refunción contráctil podemos ver con el strain, es totalmente automatizado, es muy sencillo de hacer, lógicamente con poco no podemos, pero se puede hacer, eso tiene un valor importante. La incompetencia cronotrópica cambia la composición corporal, función del músculo lítico, esqueleto, pero siempre está la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el EPOC, los renales y el envejecimiento, lógicamente. Y también esto lleva a esta pérdida de esta proteína. Este es un artículo muy importante, salió en New England Journal hace un tiempo. Esta es una proteína sarcomérica gigante que actúa como un resorte dentro del ventrículo. La hiperfosforización de esta proteína hace que el ventrículo pierda la capacidad diastólica, pierde la capacidad de esa relajación rápida de absorber sangre y esta fosforización hace un ventrículo rígido, básicamente. Esto es fundamental en la disfunción diastólica que van a tener estos pacientes y en la elevación de las presiones de llenado. Entonces el cuadro es mucho más complejo, no es solamente la parte estructural, sino los enormes cambios que llevan la disfunción diastólica, el proceso inflamatorio que va a producir esto y a la larga va a alterar el ventrículo. Y no haya los distintos fenogrupos. Síndrome ProBNP bajo, sobre todo pacientes obesos, el cardiometabólico y el cardiorrenal o la hipertensión pulmonar. Generalmente solemos ver más esto, es lo que vemos en nuestro país. Y hablar de insuficiencia cardíaca preservada es hablar de hipertensión arterial. Más de 70% están en relación con la hipertensión arterial. Mayor grado de hipertensión arterial, edades más jóvenes de desarrollo de hipertensión arterial, mayor riesgo de esta insuficiencia. Entonces, todos los metaanálisis, nos dijo el doctor Candia, apoyan el control de la presión arterial y acá no importa mucho qué fármaco, el asunto es bajar la presión a los valores recomendados. Es el paciente joven que se le encuentra hipertensión arterial, tratamos la hipertensión, bajar la presión a los valores recomendados, 13,8, 14,8, individualizado el tratamiento para cada paciente, pero acá tenemos, no importa, es bajar las cifras tensionales. Y esto está muy bien apoyado, fíjense estos estudios, ya los viejos estudios, a mayor grado de disminución de la presión arterial sistólica, fíjense acá cómo reducen el riesgo, desde los estudios viejos, donde hay una reducción de 10 milímetros, hasta estos estudios más nuevos como el FINE-HEAR, el TOCAP, de 5 a 3, siempre hay un beneficio y disminuye el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Las directrices son muy claras, ya les muestro esto. Las dos grandes sociedades, presión arterial de menos de 13,8, si se tolera, si hay tolerancia. Después vamos a ver un poco qué pasa con estos medicamentos. Pero cuando el paciente ya lleva todo el bagaje, está con hipertensión, está con diabetes, tiene tabaquismo encima, el camino es derecho, va a estrellarse. Este paciente va a ir a un infarto, a una ACV, a una insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que cortar esto. Y acá entran los famosos 4 fantásticos, 4 pilares, todo el día estamos hablando de la misma cosa. Inhibir, sabemos que la activación del sistema renina-angiotensina va a llevar a una remodelación cardíaca, fibrosis, colágeno, pero los estudios en realidad solamente demostraron disminución de las hospitalizaciones sin impacto en la mortalidad. Hay una evidencia limitada en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto sale sobre todo del estudio del Parangón. Fíjense, sacubitril valsartán contra valsartán, una enorme cantidad de pacientes. Hay una tendencia a la disminución de la hospitalización y mortalidad con los ARNIs, pero no disminuyeron la mortalidad por todas las causas. Pero fíjense esto,
mayor beneficio en las mujeres con respecto a los hombres. Tengan en cuenta esto. ¿Qué pasa con los antagonistas de los mineralocorticoides? Disminuyen la aldosterona al inhibir, disminuye la retención de sodio, disminuye la inflamación, mejora la función diastólica, disminuye la rigidez ventricular y lógicamente nos sirve en la hipertensión arterial resistente. ¿Qué pasó con el TODCAP? Este es un estudio muy discutido de la espironolactona. Hubo una enorme diferencia regional entre los Estados Unidos y los países europeos con respecto a lo que se hizo, por ejemplo, en Rusia, en Georgia. En realidad, la mayor parte de los pacientes probablemente se van a beneficiar de la inhibición mineralocorticoide, pero el estudio no demostró mucho impacto en la mortalidad. Sin embargo, la evidencia sí disminuyó la hospitalización. Este estudio pequeño mejoró la función diastólica, disminuyó los valores pro-BNP y estamos esperando los resultados de SPIRIT. Yo estoy seguro que va a demostrar beneficio. Esto es un estudio está en curso actualmente para disminuir la mortalidad y tener mejores resultados en los pacientes con esta patología. Sin embargo, la finerenona cambió el espectro. El antagonista mineralocorticoide no esteroideo es sencillo de utilizar, podemos utilizar en pacientes renales, no retiene mucho el potasio y sean los estudios, los grandes estudios, el Fidelio, el FIGAR, FINEHEART, disminuyen la muerte cardiovascular, la mortalidad por todas las causas, la hospitalización y los eventos renales. Indudablemente esto llegó para quedarse. El paciente diabético, renal que debuta, esto es mandatorio con las glifosinas. Y lógico, las glifosinas, no hay mucho que discutir, todo el día estarán cansados de ver toda esta diapositiva, son mandatorios en estos pacientes, no hay mucho más que decir. La diferencia sea la empaglifosina o la dapaglifosina, la reducción importante en la hospitalización, en la muerte cardiovascular. Y recuerden, cada hospitalización es un riesgo para el paciente. Cada vez que se hospitaliza un paciente aumenta la mortalidad ulterior. Por eso es tan importante no solamente la sintomatología, sino disminuir la hospitalización de este tipo de pacientes. Y lógicamente, la glifosina en los puntos finales renales, cuando hablamos de paciente renal, siempre hay una asociación muy estrecha entre el riñón y el corazón. Los resultados son fantásticos con las glifosinas, con EMPA y con dapaglifosina. Menos evidencia con la canalifosina, la artulifosina u otras glifosinas, pero la evidencia tenemos de sobra con la EMPA y con la dapaglifosina. También es un diurético débil y es muy interesante porque tiene una capacidad con respecto a la furosemida, disminuir este edema intersticial que es muy común en la insuficiencia cardíaca. También actúa como diurético. Esto es la congestión. Indudablemente cuando el paciente está congestionado, está ahí lo que nos mostró la doctora, vemos las líneas B, la cava está dilatada, lógicamente acá, para que el paciente responda y esta medicación tan beneficiosa empieza a ayudar, es fundamental el diurético. Todas las sociedades, el tratamiento de diurético sigue siendo, es fundamental como tratamiento inicial. Ahora, dos palabras con esto. Cuando hablamos de adiposidad central, de obesidad, es difícil decir, bueno, la obesidad llevó a la insuficiencia cardíaca, es la hipertensión la que llevó ahí. Es muy difícil distinguir qué es qué hay. ¿Es la obesidad o es la hipertensión o ambos? Indudablemente cuando hay una obesidad, una adiposidad central masculina, diría yo, hay un aumento de la activación neurohormonal, un desequilibrio de las adipocinas, esto lleva a la hipertensión e insuficiencia y esto se retroalimenta. Entonces, miren esto, el índice de masa corporal pretratamiento, con estudios HIBET-ACOR. Cuando mayor el riesgo, cuando mayor el índice de masa corporal, mayor la probabilidad de eventos cardiovasculares e insuficiencia cardíaca. Esto es donde los estudios, mayor grado, cuando la índice de masa es disminuido ante el tratamiento, la diferencia en la evolución de insuficiencia cardíaca es mucho menor. Por ende, acá entra esto, las incretinas, la semaglutide, la tirzepatide, no sé si por Liprona ahora actualmente, pero tienen un lugar. No solamente en la disminución de peso, en la disminución de la insuficiencia cardíaca de estos pacientes. Fíjense la disminución de peso percentual en estudios de la semaglutide, pocos eventos adversos, disminución de los síntomas, mejoría de la capacidad física y lógicamente mejoría de la capacidad funcional. Miren esto con respecto al control. Son pacientes que se benefician enormemente. También no todo es
tratamiento, está la parte física, el reacondicionamiento físico, tiene un papel fundamental en estos pacientes. Acá en nuestro país le damos muy poca importancia a la rehabilitación cardiovascular. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca deben estar en un sistema de rehabilitación que no utilizamos, debo decir, en forma regular en nuestro país. En el Hospital de Clínicas, en el Departamento de Cardiología, estamos intentando hacer, se hizo en IPS, pero siempre estamos con tropiezos. Medidas terapéuticas con dispositivos, monitoreos implantables, sobre todo con la tecnología Bluetooth actualmente, disminuyen las hospitalizaciones de estos pacientes. Es interesante considerar un paciente refractario al tratamiento. Entonces, en estos pacientes, hipertensión e insuficiencia cardíaca con condición preservada, esto es el estándar para todo paciente. DAPA, empalifosina, la finerenona, la evidencia es impresionante. Estas incretinas cuando hay fenotipo de obesidad, acá hay diabetólogos, está la doctora Infanta, y yo creo que esto podemos discutir, esto hay que utilizar desde el vamos. Yo no veo problemas, no sé qué pueden discutir de esto después, pero realmente son fármacos maravillosos. Optimización rápida de la descongestión, estudio Strong, Thomas Hair Failure, y estos avances a considerar, así como las terapias como TriClip, MitraClip, en pacientes que tienen insuficiencia tricuspida, insuficiencia mitral agregada, que nos ayudan enormemente. Lógicamente, tratar las comorbilidades. El que tiene fibrilación, controlar la frecuencia, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes, los renales, tratar la apnea, el sueño, la obesidad, por lo que estuvimos hablando. Esto indudablemente hay que tratar al paciente en forma total. Una palabra, lo que dijo el doctor Cañas, es muy importante. ¿Hasta cuánto bajar la presión directa? Este es un artículo muy interesante que apareció recientemente, hace un año. ¿Qué pasa? Porque había muchos metaanálisis donde aparentemente pacientes que mantenían con insuficiencia cardíaca, presión arterial de más de 160, les iba mejor que los que tenían presión de 100. Y eso es real. El doctor Cándido nos mostró esto. Hay verdaderamente una curva en U o una curva en B. Así como estos pacientes que son risers, que suben la presión nocturna, o que tienen presión de pulso aumentada a la noche, les va peor, también estos pacientes donde hay un descenso muy importante de la presión de pulso, que tienen presiones bajas, tampoco les va bien insuficiencia cardíaca con presión de eyección preservada. Esto hay que tener en cuenta, por eso el tratamiento debe ser individualizado al paciente, al fenotipo del paciente, a las características clínicas que tiene el paciente. No podemos un tratamiento, si bien hay medicaciones comunes a todos, el descenso de la presión arterial debe ser individualizado a cada paciente. Y finalmente, este es un desafío clínico complejo, creciente, vemos todos los días, vamos a seguir viendo, a medida que aumenta la esperanza de vida de la población, vamos a seguir viendo el tratamiento, debe ser individualizado a cada paciente, insistiendo en la prevención, no llegar al daño cardiovascular, cardiorrenovascular, si quieren llamarlo, porque estamos perdiendo ya mucho en ese momento. Si bien con esta medicación mejoró mucho, la mortalidad de estos pacientes sigue siendo alta y lógicamente hay una pérdida en la calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Olmedo. A continuación invitamos al doctor Víctor Arévalos, que nos hablará de hipertensión arterial no controlada en el consultorio cardiológico. Él es especialista en medicina interna y cardiología clínica y cardiología intervencionista, doctor en medicina e investigación translacional y es staff de hemodinamia de los hospitales del Central de IPS, Clínicas y el San Jorge. Muy buenos días a todos. Realmente estoy muy honrado por participar en esta mesa compartiendo con colegas tan prestigiosos y estoy muy agradecido por la invitación al comité organizador, ¿verdad?, de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente, la hipertensión arterial no controlada en el consultorio cardiológico, en enfoque clínico sistemático. Obviamente sabemos, y probablemente ya se haya mencionado en más de una ocasión desde el día de ayer, ¿verdad?, de que la hipertensión arterial sigue siendo uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes y más prevalentes a nivel mundial. Y obviamente esa realidad también se traspola a Latinoamérica. Tanto es así que según
datos que fueron publicados por la Organización Panamericana de la Salud, se estima que aproximadamente 35% de los adultos de 30 a 79 años en Latinoamérica sufre de hipertensión arterial. Y lo que llama la atención, o que por lo menos otro dato también bastante importante, es que 37% de ellos no conoce su diagnóstico. Más allá de eso, hasta el 15% de esos pacientes con hipertensión arterial no se encuentra recibiendo ningún tipo de tratamiento, y entre aquellos que están siendo tratados, hasta el 47%, es decir, casi la mitad de los pacientes que recibe tratamiento para hipertensión arterial latinoamericana en Latinoamérica no alcanzan los objetivos de metas de presión arterial. Obviamente podemos suponernos que esta situación también sea bastante similar en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, obviamente no tenemos muchos datos, pero según los datos de la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2022, como ya había mencionado el doctor Olmedo previamente, se estima que el 38% de los adultos de 18 a 69 años en Paraguay es hipertenso. Si es que dividimos por sexos, vemos que el 41% de los hombres y el 36% de las mujeres presenta hipertensión arterial. No tenemos demasiados datos en Paraguay de los niveles reales de control o de manejo adecuado, ¿no?, de la hipertensión arterial. Sin embargo, hubo una publicación realizada a partir de una iniciativa del Departamento de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud en el May Measure Month en 2022, en el cual reclutaron más de 10.000 pacientes y fueron midiéndoles la presión arterial en diferentes consultorios y en diferentes áreas o espacios públicos, y encontraron que 57% de los participantes eran hipertensos. Obviamente estos son datos sesgados porque eran consultorios y obviamente había muchos pacientes que por ello estaban ahí, pero lo que es importante es que de estos 57% de hipertensos controlaban la presión arterial solamente el 30% aproximadamente, o sea, casi el 70% de los pacientes paraguayos con hipertensión arterial probablemente no están manejando adecuadamente sus cifras de presión arterial. Entonces, la hipertensión arterial no controlada es bastante importante. ¿Por qué? Porque es una problemática frecuente en el consultorio, tanto de atención primaria, de clínica médica y de cardiología, o sea, es algo que vemos todos los días. Y también es importante porque dentro de la hipertensión no controlada tenemos a la hipertensión resistente, que no son sinónimos. ¿Cómo se define? Se define cuando, a pesar de utilizar 3 fármacos antihipertensivos con diferentes mecanismos de acción, de los cuales uno de ellos es un diurético habitualmente tiazídico, no alcanzamos las cifras objetivo de presión arterial. ¿Y por qué es importante también esto? Porque aquellas personas con hipertensión arterial resistente, según datos ya publicados, tienen un aumento del 50% del riesgo de sufrir eventos cardiovasculares que incluyen infarto, accidente cerebrovascular o muerte de causa cardíaca. Bueno, intentando llevar un poco esto a lo práctico, vamos a comentar un caso clínico de un paciente prototipo que probablemente la mayoría de nosotros vemos en forma bastante frecuente en el consultorio. Un paciente varón de 58 años de edad, diabético, obeso, hipertenso, hipertenso, en el cual encontramos una presión en consultorio de 150-90 milímetros de mercurio. Este paciente ya está tratado con losartán 50 cada 12, amlodipina 10 cada 24 e hidroclorotiazida 25 cada 24. En su laboratorio encontramos que este paciente tiene una creatinina de 1.6, una tasa de filtrado de 50 y un potasio de 3.9. Bueno, puede que nosotros analicemos a este paciente y digamos, bueno, ¿qué hacemos? Le agregamos un antihipertensivo más ya que el paciente no está controlando sus cifras. Entonces eso probablemente sea el primer reflejo que tengamos. Sin embargo, muchas veces debemos de analizar de cómo realmente deberíamos proceder y qué es lo que dicen las guías y las recomendaciones de las sociedades, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando vamos a tomar una decisión tendríamos que plantearnos ciertas preguntas y muchas veces planteándonos esas preguntas podemos tomar decisiones más correctas o más adecuadas para lo que sería el paciente. Entonces, primero preguntarnos, ¿está bien medida la presión en consultorio? Segundo, ¿existe realmente esa presión arterial no controlada fuera del consultorio? O sea, no es una hipertensión de bata blanca. ¿Podría ser una pseudoresistencia? ¿Se tendría que descartar o no hipertensión secundaria? Y si se confirma una hipertensión resistente, ¿cómo podríamos intentar optimizar ese tratamiento? Entonces, la primera pregunta, ¿está bien medida la presión arterial? Parece algo bastante básico, pero muchas veces nosotros dejamos pasar, ya sea por el tiempo o lo que sea, ¿verdad?
por ejemplo, utilizar el manguito inadecuado. Por ejemplo, en el caso de nuestros pacientes obesos podría ser pequeño el manguito, no haber realizado un reposo adecuado, que las piernas estén cruzadas, que tomemos la presión mientras estamos conversando con el paciente, que la vejiga esté llena, etc. ¿Por qué es importante eso? Porque una mala técnica puede aumentar las cifras de presión arterial y las guías actuales siguen insistiendo en que el primer paso al abordar un paciente tiene que ser una toma adecuada de la presión arterial, ya que esto obviamente puede dar cifras falsas y llevarnos a un tratamiento inadecuado del paciente. Segundo, ¿existe realmente la presión arterial no controlada fuera del consultorio? ¿Cómo nosotros podemos evaluar esto? Mediante dos mecanismos principales. Uno es el automonitoreo de la presión arterial y otro es el mapa, que sabemos que es automatizado. En general, el mapa lo que nos aporta, aparte del automonitoreo, es la presión nocturna, lo cual nos permite medir el ritmo circadiano del paciente y también es muy útil principalmente cuando estamos sospechando, por ejemplo, hipertensión secundaria, apnea del sueño o una hipertensión de origen endocrino. Y aparte de eso también es lo que se recomienda si es que vamos, por ejemplo, a enviar a un paciente para denervación renal. Sin embargo, ambos son útiles para descartar la hipertensión de la bata blanca y la hipertensión enmascarada. Entonces, podría tratarse, es la cuarta pregunta, perdón, la tercera, ¿podría tratarse de una pseudoresistencia? La pseudoresistencia principalmente ya la descartamos con la medición adecuada, descartando la bata blanca con el mapa o el automonitoreo. Investigar una falta de adherencia del paciente, ver si es que no existió inercia terapéutica. Muchas veces nosotros en el consultorio continuamos con el mismo tratamiento a pesar de que no sea el adecuado, sin utilizar las combinaciones adecuadas, con dosis insuficientes, sin ir aumentando las dosis de la manera. Y también en este, digamos, ámbito tenemos que descartar los factores que favorecen una resistencia, como que puede haber un exceso de consumo de sodio, exceso de alcohol, obesidad, sedentarismo, que se sospecha apnea obstructiva del sueño, que también podemos sospecharlo por los hallazgos del mapa, o que el paciente esté consumiendo fármacos que elevan la presión arterial, como los antiinflamatorios, corticoides u otros fármacos hipertensógenos, ¿verdad? Entonces, luego tendríamos que, en el siguiente paso, el cuarto, pensar si es que es necesario o no descartar una hipertensión secundaria. ¿En todos los pacientes es necesario esto? No. Siempre tenemos que tener en cuenta las red flags o las banderas rojas, ¿verdad? Por ejemplo, una hipertensión de origen brusco en un paciente muy joven de menos de 30 años, que sea digamos, de mal control de un paciente previamente controlado, etcétera, o hallazgo, ¿verdad?, de una hipopotasemia importante, etcétera. Si es que no existen estas, no tendríamos que investigar en forma sistemática esto porque las guías mismas no lo recomiendan. Ahora bien, entonces tenemos nuestro paciente, hicimos la medición adecuada, comprobamos por mapa, no existe, excluimos la pseudoresistencia, no hay hipertensión arterial secundaria o no tenemos datos para pensar en ella, entonces ahí pensamos en optimizar el tratamiento farmacológico según lo que digan las guías y según las combinaciones más adecuadas en relación a la evidencia médica. Entonces, generalmente lo que se recomienda es iniciar siempre con una doble terapia, excepto excepciones que veremos ahora como un paciente muy joven, sin otros factores de riesgo. Lo que se recomienda es comenzar, por ejemplo, con un IECA ahora 2, o sea, sumado a o bloqueante de canales de calcio o un diurético, sea tiacídico o tiacídico-like. Si es que sumando estos dos no alcanzamos las cifras, ahí pasamos a una triple terapia que es simple. IECA ahora 2 más bloqueante cálcico más un diurético. Ahora bien, algo importante de los diuréticos y que principalmente las guías americanas recomiendan en caso de que haya una hipertensión que no va respondiendo al principio es, por ejemplo, pensar en utilizar clortalidona o indapamida en lugar de la hidroclorotiazida, a pesar de que según las guías europeas hay un poco digamos, no existe evidencia suficiente para el caso, pero sí demostraron ser más útiles principalmente en los pacientes que ya tienen antecedentes de una cardiopatía isquémica. Recién cuando tenemos la triple terapia a dosis óptimas, a dosis máximas o máximas toleradas, pensamos en agregar un cuarto fármaco. Pero siempre vale la pena recalcar algo, que la evidencia también demostró que siempre, sea la dosis que sea, o sea la combinación que sea, siempre los pacientes tendrán una mejor adherencia si utilizamos las polipíldoras, o sea, aquellos comprimidos combinados, por ejemplo, qué sé yo, valsartán con alodipina y hidroclorotiazida como ejemplos, ¿verdad? Entonces, de esa manera el paciente siempre va a tener una mejor adherencia.
Bueno, entonces, ¿cuál debería ser la cuarta droga que añadimos a la terapia farmacológica? Entonces ya dijimos que si tenemos nuestra triple terapia no resulta con las dosis máximas de cada uno de sus componentes, tenemos que pasar a la cuarta droga. ¿Qué es lo que preconiza, qué recomiendan las guías europeas y las guías americanas? Utilizar inicialmente espironolactona a una dosis inicial de 25, que podemos progresar a 50, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones principalmente relacionadas con el potasio, que no tenga un potasio alto más de 4,5, o que no tenga un clearance muy bajo, que varía la recomendación según las guías de 30 o 45. Si es que el paciente no tolera eso, debido principalmente a los efectos a nivel hormonal de la espironolactona, podríamos pensar en eplerenona, a pesar de que la evidencia es un poco más limitada. Ahora bien, si existen contraindicaciones para la espironolactona o el paciente no la tolera, podríamos pensar en otras opciones que deberán, obviamente, como dijo el doctor Olmedo previamente, adaptarse a las características y comorbilidades del paciente. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, podríamos pensar o con cardiopatía isquémica, iniciar beta bloqueantes. En algunos pacientes pensar un alfa bloqueante o un simpático lítico central, etcétera, siempre tratando de individualizar estas decisiones, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya que estamos hablando también de hipertensión no controlada y resistente, probablemente siempre surge la pregunta de la denervación renal. A pesar de que por ahí estuvo más en boca de la mayoría de los clínicos hace unos años y luego perdió un poco de fuerza, sigue teniendo algún grado de indicación, pero tanto las guías europeas como las guías americanas sugieren una indicación de clase 2B y que se piense en ella principalmente cuando no se logró un control adecuado con la cuádruple terapia, ya habiéndose agregado espironolactona, y siempre tendría que ser analizado el caso de manera adecuada en centros con experiencia en la realización del procedimiento, ¿verdad? Y también evaluando los riesgos y beneficios en conjunto con el paciente. Finalmente, si volvemos a nuestro caso clínico, nos acordamos que el paciente tomaba losartán 50 cada 12, amlodipina 10 cada 24 y hidroclorotiazida. Entonces, en su historia, ¿qué hicimos? Comprobamos que la hipertensión no controlada en consultorio y por mapa era real. Excluimos mala adherencia y fármacos hipertensógenos, que dijimos que era el segundo paso. Se excluyeron causas secundarias y pseudoresistencia. Como el paciente era obeso, pensamos que podía tener síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, que se descartó. Entonces intervenimos en el estilo de vida. Ya vemos ahí en la foto, si recuerdan, que el paciente está más flaquito comparado a lo que era antes. Entonces, si encontramos eso, entonces al principio vimos que tenía hidroclorotiazida 25. Uno de los pasos previos podría ser aumentar esa hidroclorotiazida hasta 50 miligramos día o cambiarle a clortalidona o indapamida. En este caso se probó eso, la respuesta fue insuficiente. Entonces se inició espironolactona 25 miligramos cada 24 horas. ¿Por qué? Porque recordamos que el paciente tenía un clearance adecuado y tenía unos niveles de potasio normales, los cuales nos permitieron iniciar estos fármacos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a consultorio? No acá en este caso, porque es el lugar a donde vamos a aplicarlos. Primero que nada, medir bien antes que tratar más. O sea, tener en cuenta eso siempre, medir adecuadamente, confirmar siempre el mal control fuera del consultorio. O sea, se recomienda siempre tratar, si no es posible, realizar un mapa al paciente, solicitar que el paciente haga un automonitoreo de la presión arterial, tratar siempre de descartar la pseudoresistencia y otras causas secundarias, como también la presencia de fármacos hipertensógenos, y tratar de eliminar esos factores, optimizar la triple terapia antes de decir que un paciente tiene una hipertensión resistente. Y en la hipertensión resistente confirmada, la espironolactona sigue siendo el cuarto fármaco de referencia, obviamente siempre y cuando no existan contraindicaciones. Entonces, y recordar que no toda presión arterial no controlada es hipertensión arterial resistente, y siempre tratar de seguir las guías. Entonces, como decía esta frase, ¿verdad? Todo debería ser hecho lo más simple posible, pero no más simple. Entonces, está tratando de seguir ese consejo, entonces espero haber cumplido. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arévalos. A continuación, el doctor Rodrigo Sabio nos hablará de hipertensión arterial en insuficiencia cardíaca
¿Hacemos lo suficiente? Él es especialista en medicina interna y cardiología, certificado en hipertensión arterial, presidente electo del Congreso Argentino de Hipertensión Arterial del 2027, director del Consejo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Argentina de Medicina y vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y es presidente del Distrito Austral. Buenos días, muchas gracias por la presentación y la invitación. Es un placer volver a estar con ustedes en este congreso que vemos que año a año crece y se va consolidando como referencia en hipertensión en el Paraguay y ahora en el LASH también creo que es el segundo o tercer evento LASH que se hace y la verdad que es un honor para mí participar. Bueno, vamos a tratar de en estos breves minutos poder hacer un resumen en parte de lo que fueron hablando toda esta mañana, porque muchos de los conceptos que yo puedo decir en este momento fueron explicados perfectamente y en detalle por los colegas. Entonces les propongo esto, hacer una respuesta real de esta pregunta que me están formulando, si estamos haciendo o no lo suficiente en prevención de insuficiencia cardíaca, pero la vamos a hacer en primera persona, pero del plural, es decir, ustedes al final van a tener que decidir con lo que yo les muestre ahora en estas imágenes próximas si estamos o no haciendo lo suficiente, así que estén atentos porque van a tener que responder ustedes. Vamos a plantear los objetivos de esta manera, con esta foto. No voy a escribir ningún objetivo, sino mirando esta foto vamos a ver que es una situación clínica, no digo cuál es, pero ya todos saben cuál es, ¿sí? Es un paciente que llega rápido a la guardia, disneico, con ortopnea, ya mirándolo vemos los edemas, vemos las yugulares ingurgitadas, vemos que está con disnea ya por la misma foto y nos parece que todo tiene que pasar rápido y es real, tenemos que hacer muchísimas cosas que tienen que ver con mejorar el pronóstico en ese momento de ese paciente, darle confort, obviamente a nadie le gusta estar con disnea. Entonces, todo eso que tenemos que hacer rápido, si lo pensamos un poquito, tal vez el tiempo real que hemos tenido con este paciente son años, ¿sí? Sabemos que tenemos años para prevenir la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes, en este caso con hipertensión arterial. Sabemos que en los pacientes que ingresan a una guardia con hipertensión, el doctor mencionaba que 71% tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca. Se vio en este trabajo, en este metaanálisis, que 85% de los pacientes tenían 5 años previos al ingreso algún tipo de factor de riesgo corregible y tratable, es decir que ese tiempo que en esa guardia, que en esa emergencia es corto, cuando nosotros recibimos los pacientes en el consultorio, tenemos una oportunidad única para cambiar el destino de esa persona. Así que básicamente los objetivos que le proponía con esa imagen es ver qué podemos hacer para evitar que el paciente llegue a esto. Tenemos que entender que es una condición principal, es la número 1, la hipertensión arterial como un factor de riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, ya sea por efectos directos, como comentaban los colegas, en todo lo que es la fisiopatología, o indirectos, porque también recuerden que es una causa importante de cardiopatía isquémica. Entonces, tratar la presión arterial es costo efectiva también para prevenir la insuficiencia cardíaca. Sabemos que si comparamos pacientes que tienen hipertensión contra los que no tienen hipertensión, obviamente el riesgo va a ser muchísimo, muchísimo mayor de aquellos que son hipertensos. Entonces, vamos a empezar a pensar si estamos haciendo todo en prevención y dónde deberíamos hacer la prevención, en qué fase. Bueno, ustedes saben, como decíamos recién, que hay un estadio A de hipertensión, de riesgo de insuficiencia cardíaca, es decir, son pacientes que tienen factores de riesgo, pero no tienen ninguna cardiopatía estructural, tampoco tienen marcadores elevados, ¿sí? No tienen péptido natriurético, no tenemos ninguna confirmación ni biológica, ni estructural, ni funcional de que ese corazón esté teniendo alguna falla o algún inconveniente. Entonces, esos pacientes están en riesgo. Preinsuficiencia cardíaca, que sería el estadio B, son pacientes que además tienen alguna cardiopatía estructural o tienen elevación de péptidos, por ejemplo, ¿sí? Tienen biomarcadores positivos, y posteriormente la insuficiencia cardíaca sintomática o un estadio C, es decir, el señor de la foto, es con el que llegamos tarde. Y también la D o avanzada, ¿sí? Pero ¿por qué les menciono esto?
Porque en realidad lo importante es trabajar en estos dos estadios. En el estadio A tenemos que reducir la presión arterial para evitar la progresión al daño estructural o funcional, y en el estadio B no solo tenemos que bajar la presión para prevenir lo que viene después, sino tratar de hacer que ese daño estructural o funcional se mejore o se corrija, que es posible. Esta es una pregunta de los pacientes, les debe pasar a todos los días cuando diagnostican a un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, y ustedes obviamente no le van a decir eso, le van a decir con las palabras que comprenda el paciente que tiene un daño estructural y que vamos a tener que ser un poco más estrictos en el tratamiento, en las metas. El paciente en general, ¿qué hace? Les pregunta, ¿y esto es para siempre? Y ahí tenemos que ver, no es que no tenemos datos de lo que va a pasar, el paciente debería comprometerse en revertir ese daño también y juntos tratar de ser un poco más estrictos de lo que fuimos hasta ahora. Bueno, como se mencionaba previamente, esto hace 2 meses fue cambiado, en realidad no se cambió esto que acabamos de mencionar, que es cómo se clasifica en A, B, C y D la insuficiencia cardíaca en los estadios que les mencioné, se mantuvo esta clasificación universal, pero sí se modificó esto. ¿Se acuerdan que había una categoría que se denominaba levemente o ligeramente reducida? Esa categoría no quedaría presente porque la verdad que no hay que ser tan estrictos tampoco en un número, ¿sí? Un número que nos defina en qué categoría pertenece, sino esos pacientes que estaban en esa misma categoría, que eran entre 40 y 49% de función ventricular izquierda, de fracción de eyección, perdón, serían los que tendríamos que aplicar el ojo clínico y ver en qué categoría los vamos a incluir, ¿sí? Seguramente la mayoría de ese grupo va a quedar como fracción de eyección reducida, porque tener menos de 50 de fracción de eyección no es bueno, ¿sí? No sabemos que es anormal, pero tenemos que tener criterio clínico para aplicar después el tratamiento. En lo que es fisiopatología, como se dijo previamente, hay muchísimos factores. El principal va a ser el aumento de la presión arterial, esa sobrecarga de presión arterial va a generar cambios a nivel de la pared, en el ventrículo izquierdo, con el remodelado concéntrico, posteriormente la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Posteriormente eso puede llevar a la rigidez arterial que dé disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca diastólica, y con el tiempo podríamos tener también un paciente que tenga una cardiopatía dilatada y disfunción del ventrículo izquierdo también. Entonces, si bien la mayoría tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, muchos de ellos pueden tener fracción de eyección reducida también dependiendo de otros factores como inflamación, como isquemia, ¿sí? Y podría tener alguna progresión. O sea, no es excluyente que solo la preservada va a ser parte del cuadro clínico de los pacientes hipertensos. Bueno, como saben, la hipertensión es una enfermedad multisistémica y cuando estemos buscando daño de órgano blanco, seguramente vamos a ver qué pasa a nivel cardíaco y por lo menos un electro y un ecocardiograma vamos a tener y vamos a tener que salir a buscar eso, qué pasa con la aurícula izquierda, ¿sí? Qué pasa con el ventrículo izquierdo, qué pasa con la función ventricular, o sea, son datos muy importantes. Vamos a pasar ahora a ver qué solución tenemos para dar en estos pacientes. Bueno, sabemos que reducir la presión arterial va a ser el mayor gesto que podemos hacer con nuestro paciente, va a ser esa bala de plata que tenemos para hacer en el consultorio, es decir, le bajo la presión y voy a reducir riesgo cardiovascular y dentro del riesgo cardiovascular vamos a bajar la posibilidad de que ese paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Y cada milímetro de mercurio es fundamental, ¿sí? Si uno piensa qué pasa cuando bajamos 10 milímetros de mercurio, bueno, reducimos 28% la posibilidad de desarrollo de insuficiencia cardíaca, porque estamos hablando solo de esto, pero si me preguntan qué pasa a nivel renal, cerebral, vascular, ¿sí? En este caso, en insuficiencia cardíaca hay un buen impacto bajando 10 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es el nadir, cuál es el valor al que por ahí tenemos mejores resultados en la balanza riesgo-beneficio? Entre 100 y 129 es el rango adecuado de presión arterial sistólica, comparado con el rango anterior, que pensábamos que 130, 140 podía ser adecuado. Hoy sabemos que lo más adecuado es lograr este rango. El Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que publicamos el año pasado, que son de las 3 sociedades que se dedican a hipertensión arterial, tenemos este valor como objetivo ideal, que es el 130-80, traducido
poquito más claro, sería 120, 129 de presión arterial sistólica, 70, 79 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, no buscando con el tratamiento ir por debajo de los 70 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Y obviamente en pacientes frágiles, octogenarios, vamos a tener que individualizar, y esto obviamente no lo voy a omitir si el paciente tolera. Muchas veces nuestros pacientes no toleran estas metas tan estrictas e iríamos a las que son razonablemente posibles. Este es nuestro algoritmo que coincide con el de todas las sociedades, ¿sí? Que sería el algoritmo de empezar con 2 drogas en la mayoría de nuestros pacientes, terapia combinada de inicio, progresar a terapia triple si es necesario. Y estos fármacos que son los que usamos, que son los IECA o los ARA2, más un calcio antagonista o un diurético tiacídico similtiacídico, todos han mostrado prevenir la insuficiencia cardíaca. No obstante, tengo que decirles que trabajar sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona es fundamental para prevenir la insuficiencia cardíaca. Entonces, esto lo logramos con los IECA o los ARA2. Sí va a tener que estar como pilar un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista o un diurético tiacídico, si queremos prevenir insuficiencia cardíaca. Por eso en las guías estamos poniendo este algoritmo actualmente, un IECA, un ARA2 más alguno de los otros 2 grupos farmacológicos. Si el paciente tiene ya hipertrofia ventricular izquierda, sin duda no dejemos a un paciente sin bloquear el sistema renina-angiotensina. Y los beta-bloqueantes, si tiene algún tipo de indicación extra, obviamente, en este caso un infarto agudo de miocardio o fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. En el consenso argentino también se hizo mención acerca de algunos otros grupos farmacológicos que hoy fueron mencionados ya en detalle, pero que pueden prevenir insuficiencia cardíaca en grupos especiales, así como los inhibidores SGLT2, los agonistas del receptor GLP-1 o la finerenona. Por supuesto, todas las medidas higiénico-dietéticas, los cambios, las modificaciones en el estilo de vida son fundamentales, no solo en los hipertensos, debería ser una aplicación universal, que significa que al paciente que aún no tiene ningún factor de riesgo, esto sería prevención primordial, como en los niños, en los jóvenes, empezar antes que desarrolle el factor de riesgo, empezar a tener estos cambios. Sí, creo que es fundamental y si queremos prevenir no solo insuficiencia cardíaca, tendríamos que empezar. Y ahora vamos a la última fase, quedan 3 minutos y medio, donde las respuestas, con esto que yo les voy a ir mostrando, ustedes me van a decir si estamos haciendo todo o no en prevenir la insuficiencia cardíaca. Bueno, desde hace años sabemos que no estamos controlando la hipertensión, 20-25% de nuestros pacientes están controlados, así que ya sabemos que el control es bajo. Tenemos que hacer énfasis en el diagnóstico porque 40% de los pacientes no saben que son hipertensos. Si ustedes dicen esto no tiene que ver con nosotros que estamos acá, sino tiene que ver con la salud pública, hay que salir a buscar los pacientes, al territorio, bueno, eso está perfecto. Pero si vemos qué hacemos en el consultorio los médicos, cuando hicimos el estudio RAMPAC, que lo que buscamos fue ver en consultorios quiénes registraban y quiénes tomaban la presión arterial, y no eran solamente médicos que atendían hipertensos, médicos en general, solamente el 15% lo hacían. Obviamente que cuando íbamos a distintas especialidades, clínica, cardiología, esto se acercaba al 50%, era mucho más, pero no alcanzaba. Es decir, hay un compromiso de que cada vez que el paciente contacte con el sistema sanitario, sea por cual fuera la causa, se le pueda tomar la presión como oportunidad diagnóstica. Ese concepto lo podemos llevar. Por otro lado, ofrecer un tratamiento adecuado, ver si lo estamos haciendo o no. Saben que en América Latina el 60% de los pacientes aproximadamente está con monoterapia, y ya creo que todos los que hablamos hasta aquí los convencimos que hoy deberían estar los pacientes con terapia combinada desde el inicio, en su gran mayoría. En Argentina tenemos 70% de uso de monoterapia, a pesar de los avances que ya conocemos. Trabajar sobre la inercia clínica, a ver si estamos trabajando o no, es decir, muchas veces no estamos en objetivo, es decir, no cumplimos el objetivo terapéutico que dijimos, 120, 129 milímetros de mercurio de sistólica, y no llegamos y le decimos siga con lo mismo, nos vemos en 6 meses, eso se denomina inercia, o no empezamos un tratamiento cuando esté indicado. Todos estamos atravesados por la inercia. Y entonces nosotros identificamos el riesgo, es decir, vemos esta imagen. Esto es una imagen de alguien haciendo highline, ¿sí? Es una cuerda entre 2 montañas, esto es la Patagonia, el que se ve atrás es el Cerro Torre, y ven una imagen que les parece que esto es un riesgo tremendo, está loco, se va a caer y se va a morir. Sin embargo, si vemos esto que vemos todos los días, yo les puedo asegurar que este señor tiene más riesgo que el que veían en la foto, ¿sí? Hay muy poca chance de riesgo en la foto anterior porque están encordados, caen unos metros y vuelven.
este señor tiene riesgo, lo vemos todos los días y podemos hacer un montón con él. Y sin embargo, por ahí lo vimos 5 años antes, 10 años antes, con hipertensión, con 150, 90, lo miramos y le dijimos, señor, vaya tranquilo, nos vemos en 6 meses. Entonces, cosas para hacer tenemos, herramientas terapéuticas tenemos y nos falta aplicarlas un poco más. Y por último, trabajar sobre la adherencia terapéutica, porque suele ser muy poco lo que hacemos en consultorio. Entonces, les voy a hacer la última pregunta. Con todo esto que vimos, ¿estamos haciendo lo suficiente en prevención? Vamos a levantar la mano los que dicen no. Yo voto también. Bueno, casi por unanimidad, entonces esa es nuestra conclusión final. Creo que tenemos mucho camino por recorrer. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. En honor al tiempo, nos hemos pasado como unos 10 minutos. Quiero agradecer al doctor Martín Valiente, que también era integrante de esta mesa, al doctor Jorge Ríos, a la doctora Marta Sanguina y a todos los expositores, y damos por finalizada esta charla.